se nos pide que simplifiquemos las siguientes expresiones, y supongamos que las variables no son iguales a 0. La primera expresión es y a la tercera dividida por y a la quinta. Entonces, como las bases son las mismas y estamos dividiendo, podemos simplificar esto usando la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí, pero antes de hacer esto, simplifiquemos esto expandiendo y al tercero y al quinto. Como tenemos y al tercero en el numerador, tenemos 3 factores y en el numerador. ¿Y porque tenemos y al quinto en el denominador? Tenemos 5 factores de y en el denominador. A partir de aquí, sabemos que y dividido entre y es igual a 1, así que y sobre y aquí se simplifica a 1, así como aquí y aquí. Observe que ahora tenemos un numerador de 1, y un denominador de y por y, lo que significa que la expresión se simplifica a 1 sobre y al cuadrado. Recuerde que al simplificar expresiones, queremos usar solo exponentes positivos y, por lo tanto, esta es una forma simplificada de y al tercero dividido por y al quinto. Simplifiquemos esto nuevamente ahora usando la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí donde am dividido por an es igual a elevado a la potencia de m menos n. Entonces, cuando las bases son iguales, restamos los exponentes y notamos que siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Lo que significa que y al tercero dividido por, y al quinto es igual a, y elevado a la potencia de 3 menos 5, 3 menos 5 es igual a 2 negativos. Así que esto se simplifica a, y elevado a la potencia de 2 negativos, y queremos expresar esto solo con exponentes positivos, así que ahora tendremos que aplicar la propiedad de exponente negativo. Se muestra aquí donde un elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo. Para ayudar a recordar esta regla, puede ser útil escribir a al poder de m negativo como una fracción con un denominador de 1, y luego si movemos al negativo m hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Entonces, si escribimos y elevado al poder de 2 negativos como fracción, el denominador sería 1, y si movemos y a los 2 negativos hacia abajo al denominador, esto nos dará 1 sobre y elevado a la potencia de 2 positivos, que de nuevo es una forma simplificada de la expresión dada. Y, por supuesto, una vez que los exponentes se vuelven bastante grandes, aplicaremos la propiedad del cociente de los exponentes en lugar de expandir el numerador y el denominador. Por ejemplo, para la siguiente expresión tenemos x para el 12 dividido por x para el 29. Entonces comenzaremos aplicando la propiedad del cociente de exponentes. Entonces, esto será x elevado a la potencia de 12 menos 29, lo que equivale a x elevado a la potencia de 12 menos 29 es igual a 17 negativo. Nuevamente, no podemos dejarlo en esta forma, porque necesitamos expresar esto usando un exponente positivo, así que escribamos esto como una fracción. El denominador es 1, si movemos x al 17 negativo hasta el denominador, esto nos daría 1 sobre x elevado a la potencia del 17 positivo, que es una forma simplificada de la expresión dada. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos 15 hasta el quinto b hasta el séptimo dividido por 3 hasta el noveno b hasta el sexto. Casi podemos pensar en esto como 3 problemas separados, donde tenemos 15 divididos por 3. A al quinto dividido por a al noveno, y b al séptimo dividido por b al sexto. Entonces 15 dividido entre 3 es igual a 5. Y luego a al quinto dividido por a al noveno es igual a 1 elevado a la potencia de 5 menos 9, y luego b al séptimo dividido por b al sexto, es igual a b elevado a la potencia de 7 menos 6. Simplificando, tienes 5a elevado a la potencia de 5 menos 9 es negativo 4, b elevado a la potencia de 7 menos 6, que es 1. Y no podemos dejarlo en esta forma porque hemos elevado al poder de 4 negativos, necesitamos expresar esto usando solo exponentes positivos. Así que sigamos adelante y escribamos esto como una fracción con un denominador de 1. El único exponente que es negativo es el exponente n, por lo que moveremos a los 4 negativos hacia abajo al denominador. Los 5 y b al primero permanecen en el numerador. Entonces esto es igual a 5, ahora b al primero es solo b, así que escribamos 5b sobre 1 elevado a la potencia de 4 positivo. Esta es una forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.